Estamos en La Roda con Julio y Agustín, dos hermanos que hace unos años iniciaron el proyecto de producción de pistacho. Buenos días, Julio. Buenos días, Agustín. ¿Qué tal? Contarme un poco vuestra trayectoria en la agricultura, cómo llegasteis a este mundo, si sois agricultores de chiquitillos, de dónde venís y cómo habéis acabado cultivando pistachos. Pues buenos días de todo. Pues no, nosotros no venimos de la rama de la agricultura. Sí que venimos de otros sectores, tenemos cada uno nuestro trabajo, pero sí que éramos agricultores un poco de fin de semana. Nuestro padre tenía unas viñas y bueno, en su día las arrancó y bueno, nos planteamos con esas tierras qué hacer con ellas. Esas tierras estaban en principio a rento, no se les sacaba mucho beneficio y bueno, estuvimos viendo la posibilidad de con qué cultivo podíamos meternos y ver si podríamos sacarle un rendimiento. Entonces nos lanzamos estuvimos viendo varios tipos de cultivos y al final el que más nos convencía fue el pistacho. Pues eso, nos juntamos, vimos que podría ser viable y nos lanzamos un poco a ese cultivo. Julio, al pistacho, ¿qué resultaba atractivo? Bueno, como ha dicho mi hermano, nosotros estuvimos viendo varios cultivos, estuvimos pensando muy bien qué poner, estuvimos barajando el almendro, veníamos del mundo de la viña porque mi padre siempre había tenido viña y cuando nos planteamos empezamos a descubrir el mundo del pistacho, no conocíamos nada del cultivo y conforme empezamos a leer nos dimos cuenta de que se adecuaba muy bien a las condiciones que nosotros teníamos. Es un cultivo que aguanta muy bien la sequía, que se plantea muy bien en secano, que no tiene muchos problemas de enfermedades y es un cultivo rentable. Entonces, viendo distintas posibilidades, la duda más era con el almendro, pero nos dimos cuenta que nuestra zona podía tener muchos problemas con las heladas, entonces que con el pistacho no pasaba eso y pues eso nos ayudó a decantarnos con este cultivo. Cuando planteasteis el proyecto en vuestro entorno, ¿qué acogida tuvo vuestra familia, vuestros amigos, compañeros? Bueno, en general buena. Nosotros nos ha servido el cultivo para... Bueno, mi padre nunca ha sido agricultor, pero siempre ha tenido campo, ¿no? Entonces nosotros siempre lo hemos vivido como una actividad extra en nuestra casa. Mi padre tenía viña, entonces pues los fines de semana y tal. Y mi madre hereda tierras de mi abuelo, porque mi abuelo sí que era agricultor. Entonces, cuando nosotros nos planteamos el cultivo, estábamos no sabíamos qué hacer. En principio, las tierras las llevábamos a rento o una de dos, o seguían llevando a rento o se vendían las tierras o nos quedábamos con ellas y cultivábamos nosotros. Entonces, tuvimos buena acogida por eso, porque las tierras vienen de tradición familiar y se les sigue dando el uso. Entonces, bueno, pues vino bien. Mi padre también siempre le ha gustado el campo, entonces ya se había jubilado o estaba a punto de jubilarse y le sirve como también para actividad, nos ayudaba y era una actividad que tenía ya que tenía más tiempo libre. Entonces la acogida fue buena. Y con los amigos, con los agricultores, si tenemos algún amigo que es agricultor, le decíamos que se metía con nosotros en el cultivo porque veíamos que podía ser una alternativa buena y rentable. Pero en general, con quien hablábamos, o si estaban un poco metidos en la agricultura, le da un poco miedo, porque es un cultivo que es duro los primeros años, tarda mucho en entrar en producción y eso les echa un poco para atrás. Entonces, ahí lo veían un poco más con desconfianza la gente que se dedicaba al campo, los amigos. Cuéntanos en qué año arrancaste el proyecto y qué características tiene esta explotación en la que nos encontramos aquí esta mañana en La Roda. Bueno, pues nosotros empezamos en el 2017 fue cuando empezamos ya a preparar el terreno, a ya decidir ya que nos metíamos de lleno en esto. Estuvimos muchos años viendo porque en esa época, por ejemplo, aquí en el término de La Roda tampoco conocíamos apenas explotaciones, estuvimos visitando con agricultores, con explotaciones, había muy pocas, viveros no recorrimos muchos porque no encontramos viveros con una planta de calidad. Entonces sí que llevamos muchos años hicimos mucho curso también en el Chaparrillo, en Ciudad Real, mucho curso para tenerlo claro. Y en el 17 fue cuando ya decidimos para preparar el terreno,
siempre haciendo lo mejor que podíamos, porque es verdad que luego eso se nota. Y bueno, en el 18 fue cuando hicimos la plantación. Nosotros hemos hecho desde el 18 hasta ahora en dos fases la plantación. Lo gordo fue en el 18. Esta parcela que estamos, el del 18, y nosotros nos decidimos es secano, y lo que digamos que mejor se adaptaba a este terreno, pues era conicabra. Nosotros pusimos conicabra, antes se hizo un desfondo importante, metimos aquí topeamos hasta aquí tenemos bastante piedra y metimos hasta más de 1 metro, y la verdad es que se ha notado. Y bueno, pues el 18 pusimos conicabra, y ya en esos años posteriores hicimos la injertada en campo, que al principio es un servicio que se contrató, pero luego en el tiempo ya nosotros nos hemos ido dedicando a injertar. Le pillamos el punto y la verdad es que la conicabra muy agradecida para injertar y va muy bien. Y nada, del 18, pues hace 2 años ya empezamos los árboles han ido bastante bien, hemos tenido daños, hemos tenido problemas, pero me imagino que se pasan todos los cultivos, hemos tenido daños en un pico se metieron las ovejas, se comieron los árboles, hubo que reponer, la filomena tuvimos mucho problema con el tema de la caza de los conejos, que se quedaba la nieve por encima del protector, se nos secaron muchos árboles. Bueno, pues tras superar esos problemas, sí que pedriscos hemos vivido en varias ocasiones ya, varios pedriscos, y aún así, mira, los árboles la verdad es que son muy duros, aguantan muy bien el tema de la sequía, y los daños, bueno, pues son bastante rústicos. El año pasado, el 2023, ya tuvimos algo de cosecha. Era con paraguas, pero era con paraguas manual. Los cogimos para probarlos y la verdad es que bien, veíamos que se llenaban bien y ningún problema. Y ya este año sí que hemos tenido pequeña cosecha, pero bueno, ya hemos podido meter paraguas, que es un poco un alivio que te queda, porque son muchos años de trabajo y de inversión, y ya ahora es cuando empiezas a ver un poco los frutos de ese trabajo. Y en esos inicios, ¿os encontráis arropados a nivel técnico por el entorno? ¿Conocéis gente con experiencia en el cultivo que os ayudó en ese arranque? ¿O en qué situación os visteis? En esos inicios, aquí había pocos agricultores, que casi todos empezamos a plantar a la misma época, con lo cual sabíamos casi todo lo mismo. Nuestra referencia siempre fue, en los primeros años, siempre ha sido el chaparrillo, y hemos tratado, nos hemos formado en lo que hemos podido y hemos ido a ver plantaciones. Bueno, pues luego vas leyendo lo que hacen en España, en California. Esa ha sido nuestra formación, pero un poco más autodidacta. Y muchas veces prueba, ensayo y error. Bueno, Agustín, comentabas que este año habéis tenido la primera cosecha. Claro, hay que decidir qué hacemos con esa cosecha. Y es aquí un poco donde probablemente aparece el proyecto Aspa Barrás. ¿Qué os motivó a uniros al proyecto Aspa Barrás y a explorar un rol más activo en el procesado y la comercialización de los productos? Sí, bueno, pues un poco al estudiar, cuando decidimos meternos en el pistacho, uno de los problemas que había, de los principales, era el tema ese de procesado, de una vez que llegas a esos años y tienes producción, ¿qué hacer con ellos? En su día cuando empezamos no había muchas empresas, ahora sí bien es verdad que hay más, pero ese era un problema. Entonces, la verdad es que a nosotros, el inicio de Aspa, nosotros somos socios desde el inicio y hemos crecido en paralelo, porque nuestro cultivo tenía muy poquito tiempo cuando surgió la idea de asociarse. Digamos que de esa forma solventábamos ese problema tanto de la postproducción, del secado, del pelado, y luego la comercialización. O sea, nos parecía muy atractivo el ir de la mano con otros, que además compartamos la misma problemática, porque estábamos muchos en la misma situación. Entonces también eso hacía que nos nutriéramos unos a otros y solventamos ese problema que teníamos. Y bueno, para nosotros ha sido un descanso, porque sabemos que estamos centrados en la asociación y que estamos respaldados,
y que nos beneficia en múltiples ocasiones, vamos. Julio, antes de participar en el proyecto, ¿cómo veías tu papel como agricultor? ¿Qué ha cambiado desde que decidisteis involucraros en esta etapa? Bueno, es un poco lo que decía mi hermano. Al principio, bueno, de primera siempre te planteas, pues solo te pones el gorro de agricultor, ¿no? Pero es cierto que este cultivo es muy particular, es un cultivo muy nuevo en esta región, no es tan hecha la línea de procesado ni la línea de comercialización, están creándose. Entonces eso nos daba mucha inquietud al principio. Entonces, cuando nos planteamos, de primeras nos planteamos ser agricultores, pero vino muy a la par tratar de asegurar la venta del producto, aunque nos faltara muchos años por tenerla. Por eso, porque nos daba mucho miedo y queríamos una tranquilidad en ese aspecto. Nosotros estábamos claros que somos muy pequeños y no podíamos permitirnos procesar el producto, pero eso nos llevó a motivarnos a que era necesario y lo veíamos con lógica, juntarnos con más gente para aunar esfuerzos y tratar de defender el producto, que nos costara lo menos posible el procesado y tratar de sacar el mayor margen posible en el procesado y en la venta. Entonces fue muy a la par la agricultura. Históricamente, los municipios donde ha habido cultivos leñosos, viñedo en esta zona, que es fundamentalmente vitícola, el olivar en otras zonas, como las sierras de Albacete, Toledo, te vas a Andalucía, han sido cultivos sociales que han permitido fijar población en el entorno rural. ¿Crees que el pistacho puede tomar ese protagonismo de convertirse en un cultivo social que ayuda a fijar población en el medio rural? Sí, yo creo que sí, porque el pistacho sí que está mecanizado cierta parte, sobre todo el tema de la recolección, pero tiene otros muchos trabajos que necesita mano de obra. La poda es muy difícil mecanizar en este cultivo, con lo cual vas a necesitar siempre gente para podar estos árboles. Entonces eso lo convierte en un cultivo bastante social. Aparte de eso, hay muchas actividades asociadas al cultivo que te lo tiene que dar una empresa de servicios externos, como la recolección o el tema de triturarte los restos de poda o cosas así. Siempre vas a recurrir a una empresa porque no te sale rentable tener tu maquinaria para eso, con lo cual eso lo convierte en un cultivo, yo creo que social, en el sentido de que vas a necesitar gente de tu zona para trabajar en el cultivo. ¿Crees que un productor de pistacho que se integre en un proyecto como Aspa Barrás, donde el objetivo es capturar la mayor parte del margen posible que hay en el producto, el tener ese mayor rendimiento puede ayudar a pequeños agricultores con pequeñas explotaciones a hacerlas rentables y que les permita vivir cómodamente en ese entorno rural? Sí, sí, está clarísimo. Si tú tratas de sacarle todo el margen de rendimiento, o sea, todo el margen de beneficio, tanto en la producción como en el procesado, como en la comercialización, genera un cultivo más rentable, con lo cual necesitas menos tierra para que te sea rentable. Y incluso si te haces tú la mayoría de las labores, pues aún más. O sea que indudablemente sí, si estás en un proyecto como este, en el que controlas todo el ciclo del cultivo, te va a permitir un cultivo más rentable y necesitar menos cantidad de tierra para vivir de ella, claro. Desde que arrancasteis con el proyecto, ¿has percibido que otros agricultores de la zona han mostrado interés en seguir vuestros pasos relacionados con el cultivo del pistacho? Bien agricultores tradicionales, bien compañeros que no se dedican a la agricultura inicialmente como vosotros y que perciben en el cultivo del pistacho
digamos que como elaborarse a largo plazo un plan de pensiones. Sí, muchos empezamos así, como un plan de pensiones con la crisis de 2008, ese fue nuestro caso. Pero no, fuera de bromas, sí, cada vez se ven más, cada vez pasas por el campo y cada vez ves más plantaciones de pistacho. En un principio había muy pocos y había mucho desconocimiento en el cultivo, y eso conllevó que muy pocos pioneros se metieran en este cultivo. Esos fueron unos valientes los que se metieron al principio con el cultivo, y luego todos los demás hemos ido después. Conforme ha ido más conocimiento, ves al vecino, ves cómo va la parcela al lado y tal, pues la gente se va animando. Y yo detecto que hay como dos fases. En la primera fase, que los primeros que fueron los valientes, que pusieron el pistacho alrededor de 2000, que esa gente habría que ponerle un homenaje. Y luego los que hemos venido después, que la mayoría de las plantaciones se pusieron en el 2015, muchos de los que empezamos en el 2015 o así no veníamos del campo directamente. Nuestra actividad principal no era el ser agricultor, teníamos una segunda actividad y pues teníamos unas tierras por distintos motivos y la dedicamos al pistacho. Hay un gran grueso de plantaciones que se pusieron y los agricultores en un primer momento no se lanzaron a ello, porque veían que era un cultivo que tardaba mucho en producir y les daba algo de inquietud. Y a día de hoy sí que se ve, o la sensación que yo tengo es que los agricultores ya sí que se van metiendo más en el cultivo, van viendo que el cultivo pues es un cultivo más, con sus características, pero es un cultivo más, ya se conoce mejor el manejo, y eso ha llevado a que los agricultores a día de hoy sí que se están metiendo más. Entonces sí, cada vez se ve más en agricultores por eso, porque hay más conocimientos, ya hay cierta madurez, la venta, se ve que es un cultivo rentable y cada vez se ven más plantaciones, sí. Julio, ¿ves en el proyecto Aspa Barrás una oportunidad para asegurar el futuro de tu explotación? Sí, yo el proyecto Barrás lo veo como pues es un proyecto que da mucha tranquilidad, digamos que consolida muy bien los cimientos de tu plan empresarial. La explotación es cosa tuya y eso ya depende de ti, pero el tema del procesado y la comercialización, para no depender de terceros y controlar tú todo el proceso, a mí el estar en Aspa me da mucha seguridad y mucha tranquilidad. Tranquilidad en qué momento sé que mi procesado se va a procesar de la forma mejor posible, y que se va a vender, que no tengo que estar buscando cada año a ver quién me los compra, a ver cuánto me van a dar. A mí no quería entrar en esa batalla y eso me lo ofrece Aspa. Hasta ahora, ¿qué tanto se habla de la sostenibilidad agrícola, de la agricultura regenerativa y otros nombres que le van dando? ¿Qué prácticas estáis haciendo en esta explotación y cómo encajan esas prácticas en el proyecto Aspa Barrás? Bueno, en la explotación hemos seguido distintas fases. Nosotros no venimos del mundo agrícola, entonces no teníamos, pues el material que teníamos era el justo, hemos ido invirtiendo, pero lo justo. Entonces, poco a poco nos vamos aproximando a lo que queremos que sea la explotación. Entonces, lo que estamos empezando a hacer es el tema de cubiertas, cubiertas verdes, porque concebimos que el cultivo debe ir aparejado a una mejora en el suelo. Estos suelos han sido muy laboreados, con lo cual la cantidad de materia orgánica es muy reducida y pensamos que tenemos que mejorarlo de alguna forma. Entonces estamos empezando a utilizar cubiertas verdes para manejar mejor el suelo, incrementar la materia orgánica, mejorar la fertilidad y mejorar la infiltración y la capacidad de retención de agua del suelo, que en un secano es un factor bastante importante, y más con el régimen de precipitaciones que tenemos últimamente, que
que cuando ya caen lluvias caen muy de repente y de forma muy abrupta, y luego está sin caer agua durante mucho tiempo. Entonces eso es una. Luego siempre es una batalla, siempre nos gusta mantener las lindes en nuestras parcelas, porque es un refugio de fauna y evita conflictos con el vecino de al lado, pero esa es la lucha diaria con los vecinos, porque tú dejas tu linde pero el vecino se te mete, pero la idea es mantener la linde para mantener la biodiversidad. Somos muy pajareros, mi hermano y yo, entonces esta zona siempre ha habido esteparias, entonces siempre nos gusta, cuando visitamos a la explotación, nos da una gran alegría ver aves en la explotación. Tenemos agutarda, tenemos alcaraván, y la idea es llegar a tener sisón, por eso mantenemos cubiertas y mantenemos las lindes para tratar de que tengan refugio de alimento.